y vas a contar una experiencia de tu vida, un proceso de enfermedad que viviste, en concreto un linfoma, y cómo a raíz de ese periodo de tu vida, pues tu vida cambió radicalmente y en general, cómo cambió todo lo que es tu mente, cuerpo y emociones. Y bueno, pues esta es tu historia, este es tu momento y sin más dilación te dejo que cuentes lo que quieras con total libertad y la cámara es tuya. Muy bien, muchas gracias por todo, Eli, por la presentación y por todo, ¿no? Pues fíjate que sí que para mí fue como un antes y un después. Existe la Bea de antes y la de después totalmente diferente, ¿no? Pues antes de, pues mira, yo había estado siguiendo el tipo, el estilo de vida que te inculcan desde que naces, ¿no? O sea, tú tienes que estudiar, haces tu carrera, te preparas y luego, bueno, sales a trabajar, ¿no? Entonces, yo desde siempre, desde pequeñita, he sido una niña a la que le ha gustado pues que le diesen la aprobación, estaba buscando siempre como la aceptación de los demás, entonces no pensaba en lo que yo quería y lo que yo necesitaba, sino en cómo agradar a los demás, ¿no? Entonces, toda mi vida se ha basado un poco en eso, ¿no? Y llegados pues a un punto, acabé la carrera, el doctorado, estaba haciendo másters y demás, y justo ahí, preparando pues con un proceso de investigación, que además fue muy curioso porque yo estaba trabajando en investigación buscando remedios antitumorales a partir de biotoxinas marinas, ¿no? Y fue ahí cuando empezó a surgir todo el tema del linfoma, del cáncer. ¿Cómo estaba viviendo yo la vida justo antes de ese momento? Pues con un nivel de estrés espectacular. O sea, yo trabajaba de lunes a domingo, porque aparte teníamos negocio familiar, tenía yo otro negocio aparte, y estaba pues eso, metida en el mundo de la investigación, además con proyectos europeos súper importantes y muy bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estaba viviendo una vida que no era la mía, por así decirlo, ¿no? Yo siempre, pues eso, buscando el ser lo mejor posible en mi área, dando todo lo que podía y más, pues a lo mejor acostándome tarde, levantándome temprano, sin vida social. Entonces, claro, esto con 26 años que tenía por aquel entonces, pues dices tú, una chica joven, ¿no? Y que no está disfrutando ni de amistades, ni de fines de semana, ni de su vida, ni de nada. Yo por aquel momento ya tenía pareja, que no sé cómo, cómo siguió conmigo, porque lo veía, nada, para ir a dormir y luego ya lo dejaba ahí. Y, y sí, sí, y fue ahí. Y entonces, pues hubo un momento en el que yo pues empecé a encontrarme agotada, ¿no? Y decías, tú, pues oye, es normal, ¿no? Si trabajas de lunes a domingo, pues tienes que estar cansada en algún momento. Pero ya era un agotamiento físico, mental y bestial, o sea, el cuerpo ya no me acompañaba. Empecé a tener sudores nocturnos, tenía que dormir sentada porque si no me ahogaba. Y nada, lo típico, ¿no? Cuando te encuentras mal, pues vas al médico. Y el médico te hace pues la analítica y en las analíticas lo que aparecía pues era que tenía anemia. En una mujer pues es habitual, ¿no? Entonces te da hierro, vuelves a hacerte la siguiente analítica, sigue dando deficiencias en hierro, te cambia la marca y de ahí no se salía. Hasta que yo llegué a un momento en el que digo, joder, empiezo a notar como bultitos por aquí que me empiezan a salir, cada vez voy a peor, no soy capaz de subir unas escaleras cuando yo soy una mujer que me gusta el deporte, me gusta la actividad y digo, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y nada, llegó un momento en el que ya volví al médico a recoger mis analíticas, no estaba mi médico habitual, estaba otra, y vio todo y me mandó ya directa a urgencias, ya entré, y de ahí ya me dijeron que bueno, que una semana más sería complicado que la aguantase con los nódulos tan grandes que tenía, que me presionaban, pues corazón, pulmones, la vena hasta que riega el cerebro, o sea, estaba ya bastante avanzado el linfoma. Y te puede resultar curioso, no, llevaba 7 meses yendo al médico de cabecera y nadie me resolvía el problema. Yo cada vez me encontraba peor. Entonces era una angustia de saber que yo estaba mal y que no sabía qué me ocurría. Y era horrible esa sensación del no saber. Y por eso te digo que te puede resultar curioso, pero en el momento en el que entré en ese hospital y me lo diagnosticaron, sentí alivio. Dije, wow, vale, tengo un cáncer avanzado que me está oprimiendo todo el tronco superior, pero me siento aliviada porque sé lo que es, porque sé lo que me puede esperar y sé contra qué luchar. Y entonces, claro, en ese momento que te dicen, bueno, ¿quieres unas pastillas para dormir por la noche, para relajarte? Y yo, no, 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 si las necesitaba a lo mejor antes, pero es que ahora no.
Ahora, sé lo que me viene y me voy a preparar para ello. Y ningún médico supo explicarme el por qué, a pesar de que, bueno, mi abuela había muerto también de un linfoma, pero tras las pruebas genéticas vieron que eso no tenía un componente genético en mi caso. Sí que puede haber un porcentaje pequeño de cánceres que vienen derivados de la genética, pero en mi caso no fue así. Fue casualidad, ¿no? Que mi abuela se había muerto de lo mismo que tenía yo en ese momento. Y vea, te voy a interrumpir un momento. Sí. Para que la gente sepa bien de qué estamos hablando, quiero que expliques lo que es un linfoma a nivel científico. Pues un cáncer de por sí ya es un desarrollo exagerado, anormal de las células, ¿no? Entonces, el sistema linfático es el que se encarga de desarrollar pues, los anticuerpos del cuerpo y el que se encarga de limpiar toda la basura, ¿no? Y cuando un ganglio linfático, que es como la casita donde se generan esos linfocitos sobre todo, eh, se empieza a sobredesarrollar, empieza a aumentar de tamaño y eso se deriva a otros. Tenemos ganglios por todo el cuerpo y si esas células tumorales, esas células que no sufren apoptosis, que no son capaces de crecer y después morirse, se siguen desarrollando, van aumentando su tamaño muchísimo. Entonces se generan como unas masas grandes que al crecer dentro de ti, pues te van oprimiendo, en mi caso, la parte superior de los pulmones, corazón, ya te digo, esta, que no me sale el nombre, la vena que llega al cerebro estaba súper reducida porque estaba apretada por este ganglio enorme. Entonces, como hay ese sobredesarrollo de este tipo de ganglios, Vea, Carlos. Bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero yo veo a Bea que se ha congelado. Ahora sí, aún. genial. Pues quedamos en eso, ¿no? Que cuando esos ganglios se van expandiendo, van creciendo y van invadiendo después otras partes del cuerpo, pues claro, el cuerpo se desestabiliza porque no hay un equilibrio. Es todo crecer y no se reduce. Entonces, pues ahí es donde vino el mayor problema, ¿no? Que, que empezaron a saltar de una parte a otra y a crecer y a presionar pues órganos vitales. ¿Y qué edad tenías entonces? 26 años. 16 años, qué jovencita. 26 añitos, sí, pero bueno, llegó a tiempo para poder hacer muchas cosas. Sí, 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 porque ya te digo, estaba en un momento de mi vida en que a todos los niveles estaba como una olla express, pero sin el pitorrito por el que poder soltar la presión. Entonces, ahí explotó. Y entonces cuando te dijeron que tenías ese linfoma, para ti en vez de ser como un shock, como suele ser lo normal, ¿no? Fue un alivio, porque empezaste a conocer a tu enemigo y ya sabías quién era para poder solucionarlo, ¿verdad? Claro, ahí está. Para mí, uno de los mayores problemas o lo que más me puede desestabilizar es el no saber qué es lo que tengo delante para poder afrontarlo y saber cómo combatirlo o lo que sea. Entonces, en el momento en el que lo sabes, por muy duro que sea, pues oye, lo aceptas y dices, pues vamos a por todas. Entonces, empiezas a buscar soluciones. Empiezo a preguntar a lo que yo conocía hasta ese momento, que era la medicina tradicional, ¿por qué me ocurre esto? Porque si las pruebas genéticas han salido que no tengo ese componente genético y, y no he estado, pues no consumía tóxicos, digamos, me cuidaba bastante en tema de alimentación y demás. Digo, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y nadie me lo sabía explicar. Nadie me lo sabía explicar hasta que, bueno, luego fui yo indagando y a partir de ahí fue cuando empezó a nacer toda mi curiosidad por todo este tema, ¿no? De por qué ocurren estas cosas. Y vea, ¿tú te sometiste al tratamiento médico que te pusieron en el hospital? Sí, yo en ese momento, bueno, ya según entré por el hospital, ya me quedé allí ingresada, porque claro, ya tuvieron que empezar a meterme en vena medicamentos muy potentes, una quimio fuerte, para reducir en lo posible pues esos ganglios, ¿no? Porque estaba, ya te digo, muy al límite de que el riego al cerebro se cortase totalmente. Y ahí me quedé. Entonces, claro, yo digo, si ellos son los que saben y esto es lo que tengo que hacer, pues vamos allá, ¿no? Y bienvenida sea la medicina, ¿no? Porque, bueno, ha salvado y sigue salvando muchas vidas, pero debemos entender que es como si tenemos un incendio en nuestra casa y cortamos la alarma. Hay que buscar dónde está el origen y apagarlo desde dentro, ¿no?
porque es que si no, no sirve de mucho. Pero bueno, todo esto lo fui descubriendo después. La suerte que yo en ese momento sí empezaba a meterme en cositas. Bueno, yo ya trabajaba con nutrición natural y tenía una profesora de yoga que, que me enseñaba las técnicas de meditación y me inició al Reiki. Y para mí fue súper valioso en esos momentos el hecho de no tener que tomarme la pastillita para poder dormir y sí poder concentrarme con las meditaciones y con las técnicas de Reiki que ella me había enseñado y quedarme dormida después de un tratamiento duro, que puede ser doloroso y demás, y conseguir pues eso, esa paz. Entonces empecé a aplicar esto desde el minuto cero, desde el momento en el que yo sabía lo que era, y pues mira, empecé en noviembre con el tratamiento, que me dijeron que la cosa iba para largo, y cuando me repitieron pruebas diagnósticas, el PET y los TACs en diciembre, alucinaron. O sea, un proceso que podría durar en torno a 6, 9 meses, en un mes los ganglios se habían reducido tanto aplicando, bueno, pues técnicas de alimentación alcalina, meditaciones, Reiki, e intentando conectar con todo eso. Y claro, el médico no se lo creía. Y él decía, mira, yo tengo unos protocolos que seguir, en tu caso estabas en este nivel y yo tengo que darte todo esto porque si en un futuro hay algún problema, si tú no sigues el protocolo que nos mandan, porque tú eres un número, no eres una persona, pues me puede caer un paquete. Entonces, lo que es el proceso de quimio, me lo tuve que tragar igual, a pesar de, en cuestión de un mes y medio, haber visto que esos cambios, que esos nódulos que eran tan grandes, se habían como secado, se habían reabsorbido. Fue espectacular, o sea, él ni se lo creía. Y bueno, yo quería retomar un poquito lo que estábamos hablando de tu vida, cómo era tu vida antes, y quisiera saber cómo fue tu vida a raíz de sufrir este linfoma, de empezar con esos tratamientos de quimioterapia. ¿Cómo cambió? ¿Cómo era tu día a día? Pues fue complicado también para mí porque, te das cuenta, yo trabajaba de lunes a domingo y ese fue un momento de parar. O sea, fue un año y pico de mi vida en el que era casa, hospital, hospital, casa y poco más. Entonces, para mí fue complicado porque pues, era una mujer que tenía que tenerlo todo controlado, súper perfecto, que esto tenía que estar así, así. Y nada, fue un momento de aprender a soltar, de decir, mira, la vida conmigo o sin mí va a seguir exactamente igual, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible, es mi momento, voy a empezar a ver para qué me ha ocurrido esto, porque la vida me lo ha puesto delante y me ha permitido continuar. Y fue a partir de ahí, de ese momento en el que te paras a afilar el hacha y miras hacia dónde quieres ir. Te das cuenta de que el camino que estabas tomando no era el que tú querías, sino el que los demás querían que tomases. Y fue un momento de revelación total. Eso te digo, fue un cambio de mentalidad bestial. Bestial y es triste que tengas que llegar a ese momento de que te digan te queda una semana de vida para empezar a vivir. Sí, pero a veces es la única manera que tiene el cuerpo, ¿no? De que tú reacciones. ¿Y esto cómo te afectó a nivel psicológico? ¿Te mermó o hizo todo lo contrario? ¿Te impulsó? Todo lo contrario, esto me dio poder. No te voy a decir que no haya tenido momentos duros, momentos complicados, en los que el tratamiento se complicaba, se alargaba todo muchísimo y bueno, momentos de decir, ya casi prefiero marcharme que seguir con esto, ¿no? Pero bueno, de ahí, de los momentos más duros, pues es de donde sacas las mayores fortalezas. Es donde ves también qué personas tienes a tu lado por interés y cuáles están porque realmente te quieren. Y eso, te puedo decir que también esas cosas me dolieron quizás más el darme cuenta de que ciertas personas no estaban ahí para cuando las necesitaba, que a lo mejor el mismo hecho de ponerme el tratamiento, ¿no? De estar ahí enchufada. Eso me dolió bastante y me costó asumirlo y superarlo. Pero bueno, forma parte del crecimiento también, ¿no? Que, ¿Eso crees tú que fue lo más duro para ti durante ese proceso de enfermedad, el darte cuenta de que las personas que tú creías que eran tus amigos no lo eran tanto? fue una de las partes duras, sí. Sí, luego, pues eso, el tiempo que duró, que fue un proceso muy largo, pues también era agotador.
pero sí que fue una parte que me costó bastante. El hecho de ver que parecía que no les importaba, ¿no? Cuando yo me hubiese puesto en el lugar de la otra persona y vamos, habría hecho algo totalmente diferente. Pero ahí es donde aprendes que tú eres tú y cada uno, pues claro, reacciona de forma diferente, ¿no? Pero, pero sí, sí que fue algo complicado. ¿Y qué emociones suele sentir una persona que llega a este punto en la vida donde cree que puede morir en cualquier momento? Que las personas que tiene a su alrededor realmente cree que no le importa o no, o les da igual. Y, y tiene que ella misma, con su fuerza, con todo lo que dispone, salir adelante sin la ayuda de nadie, solo dependiendo de ti y de lo que te pueda aportar un médico, ¿no? O un tratamiento. ¿Qué emociones son las que suelen salir o aflorar en estos momentos? Sobre todo rabia. Rabia por quizás haber dedicado tu tiempo, incluso dejar de haber hecho cosas por esas personas que luego ves que no te corresponden. Y rabia con ellos y rabia conmigo por tampoco haber sido capaz de poner límites cuando a lo mejor no me apetecía hacer algo, haberles dicho que sí. O, ¿sabes? Eso sí que, sobre todo rabia, impotencia también y frustración por el hecho de esperar cosas que luego no ocurren, ¿sabes? Por tener unas perspectivas que luego no eran reales, que bueno, de eso pecaba bastante antes, ¿no? El ponerme unas expectativas y unos objetivos y luego si no llegas a ellos, pues como que te hundes un poquito. A esa etapa de mi vida, ahora mismo lo que puedo sentir es agradecimiento por haberme despertado a tiempo. Porque yo sé que el ritmo y el estilo de vida que estaba llevando hasta ese momento no era sostenible y que no era vida realmente. Entonces siento un profundo agradecimiento, aunque no le deseo a nadie que llegue a ese punto para descubrirlo, sí que me ha dado unos aprendizajes bestiales y me ha enfocado en lo que realmente me apasiona y lo que me gusta y de hecho pues me ha dado ese bagaje de experiencia que quizás yo necesitaba para poder luego ayudar a más personas a superar eso, ¿no? Porque a veces si no lo vives, puedes aportar, ¿no? Pero no puedes dar consejos sobre algo que no has vivido. Y en este caso, pues yo sé lo que es, lo he vivido conmigo y con personas que yo he querido y, y llegados ahí, pues sé que puedo aportarles, que puedo ayudarles a llevarlo muchísimo mejor y salir de ahí. Y si es posible, ya ni entrar. Totalmente, no me cabe la menor duda de que esta experiencia que has vivido tiene un propósito y es ayudar a tantísimas personas a tu alrededor y gente que te pueda ver en otras partes a que lleven mejor este momento o incluso no tengan que llegar como tú bien has dicho. Tu dolor pasado va a servir para ayudar en el futuro a muchas personas, eso lo tengo clarísimo. Ujú. Y bueno, ahora vamos a hacer aquí un pequeño parón sobre lo que estás contando y me gustaría que dijeras para estas personas que están ahí en este momento, ahora en este pozo, ¿qué es lo más importante para que puedan aceptar ese diagnóstico y no hundirse? Entender que en esta vida todo tiene un para qué. Cuando algo te ocurre, tienes que pararte, mirar hacia adentro y ver qué señal te está enviando el cuerpo, porque como se suele decir, el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Entonces, no culpar al exterior, dejar el victimismo ya y hacerte responsable de que lo que a ti te ocurre es consecuente y es obra tuya. O sea, tienes que tomar tú las riendas y por muy duro que sea, saber que tú eres la responsable de tus circunstancias. Entonces, preguntarte para qué me ha traído esto a la vida, ¿no? Y ya te digo, dejar el papel de víctima para empezar a ser la protagonista de tu vida. Y solamente ahí podrás salir de ahí, de ese pozo, de ese momento de dolor. Pero bueno, es necesario pasar el duelo también. Bueno, quería preguntarte, ¿qué relación crees que puede tener el cáncer, el que tú tuviste o cualquier tipo de cáncer, con las emociones y el estilo de vida? Pues en mi caso, te puedo decir que el 90%, por no decir más. Hay diferentes tipos de cánceres, como he hablado. Hay algunos que sí que tienen un desencadenante genético y eso está ahí, ¿no? Hay otros que son pues más desencadenados pues el estilo de vida.
si tu alimentación es mala, consumes muchos tóxicos, tomas un montón de químicos, pues todo eso también se puede ir acumulando y demás, ¿no? Pero detrás de la mayor parte de las dolencias físicas siempre hay un desencadenante emocional, porque date cuenta que no está separado. Al igual que nos hicieron creer a lo largo de muchísimos años que lo que es el cuerpo y el alma están separados, para nada, o sea, somos una entidad. Y entonces lo de fuera influye dentro y lo de dentro influye fuera. Está todo interconectado. Entonces, en el momento en el que el cuerpo te expresa algo, tienes que pararte a pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y las emociones, pues están detrás de todo eso. De hecho, pues nosotros somos seres emocionales que a veces racionalizamos. Entonces, es súper importante trabajar cuerpo, mente y emociones como una unidad. En el momento en el que lo separas, ahí no puede existir ni salud, ni felicidad, ni nada. Muy bien. ¿Y hasta qué punto crees tú que hay cánceres que son hereditarios, que es de verdad genética y no viene por una emoción? Claro, hay que buscar el origen de esa mutación genética, porque lo que sí que es cierto es eso, que tu madre tiene un cáncer de mama que con este gen alterado y te lo pasa a ti, vale, eso ya venía de tu madre, pero hay que verlo si venía de tu abuela y cuál fue el origen, porque nuestros antecesores, puedes mirar a 6 generaciones atrás si tú quieres, esos no tenían cáncer de mama, quizás, ¿no? Entonces hubo un momento en esa historia evolutiva en la cual algo ocurrió que se generó esa mutación.